Esta es Oratoria Radio Network, la emisora oficial de cursodeoratoria.com, la red de entrenamiento líder para hablar en público. Yo soy Mike Chelamare y hoy vamos a conversar acerca del manejo de la voz en esta emisión de hoy de tu programa Atletas de la Palabra. ¿Cómo hablar en público? Muy importante, clave, indispensable para todas aquellas personas que desean triunfar en su carrera profesional, bien sea en el mundo virtual o también en eventos, en actividades públicas de comunicación, congresos, seminarios, talleres, workshops. Aquí estamos una vez más con ustedes para hablar sobre temas relacionados con el arte de hablar en público, el arte de la comunicación pública. El tema de hoy es la voz profesional. Docentes, vendedores, activistas, líderes, profesionales de todas las áreas dedicados al mundo de la comunicación o que de alguna forma deben emitir un mensaje, transmitir un mensaje a grupos de personas, tienen por obligación, por norma, por regla, cuidar su voz, que es un instrumento de trabajo. Los docentes, vendedores, corredores de seguros, ejecutivos de bienes raíces o real estate, son profesionales de la voz y tienen la necesidad de una producción vocal adecuada y duradera. Por tal motivo, deben informarse sobre los cuidados de la voz y su uso correcto. Esto facilitará el tomar conciencia de la responsabilidad que tienen sobre la conservación de su voz y mejorará el conocimiento sobre las consecuencias de su uso inapropiado. Todas las personas que utilizan su voz profesionalmente pueden potencialmente hacer mal uso o abusar de la misma. Los docentes utilizan su órgano vocal en las más variadas situaciones comunicativas, incluso en situaciones extremas. Así que para el buen manejo y uso de la voz y del habla en cualquier lugar y en cualquier momento, es necesario considerar un conjunto de aspectos importantes: las características y cualidades de la voz, el timbre, el volumen, el tono, el ritmo, la velocidad, la intensidad, la fusión de los aparatos, del aparato respiratorio, fonador y resonador que producen la voz. Los elementos que conforman el proceso de fonación son la respiración correcta, abdominal, diafragmática, la emisión de la voz, la colocación de la voz, la dicción y la redacción, que es la expresión de la voz. La producción de la voz profesional necesita de un entrenamiento especial de la respiración y su apoyo costodiafragmático. De acuerdo con las necesidades de la docencia, de la comunicación, de la venta, de la predicación, de la transmisión de un mensaje, el aire inspirado debe ser correctamente dosificado para manejar y terminar frases largas con un buen ritmo fonorrespiratorio. La postura y la respiración tienen una gran importancia en la emisión de la voz, que es el resultado de la acción de los pulmones, la fuerza del diafragma y del tórax. Un cuerpo con una columna que no mantiene una verticalidad adecuada no puede producir una voz fisiológicamente correcta. Esa columna de aire que está entre el abdomen y las cuerdas vocales, hay una columna de aire, efectivamente de aire, no es imaginaria, se le denomina fiato y es un término sustraído del mundo de la ópera, del canto lírico. En esta circunstancia, la respiración tampoco se lleva a cabo de manera flexible ni puede dar sustento a la emisión de la voz. La misma se relaciona con dos de las cuatro características y cualidades de la voz: el volumen o intensidad y el tono. El volumen o intensidad de la voz es el mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos. Se regula en función de la potencia con que se expulsa el aire de los pulmones. Las variaciones de volumen traen consigo variaciones de tono. Cuanto mayor es el volumen, mayor es la distancia que recorre la voz. Lo mismo ocurre cuando el tono es más agudo.
Sumando estas dos cualidades, la voz cubre la distancia más larga de la que es capaz. Es entonces cuando se grita. El tono, físicamente depende de la tensión y extensión de las cuerdas vocales. Cuanto más tensas y cortas están, más agudos suenan. Para la resistencia y duración de la voz, el apoyo muscular de diversos grupos musculares como el diafragma, intercostales, abdominales y dorsales permite manejar diferentes tonos. Una pausa. Regresamos enseguida. Oratoria Radio Network, emisora oficial de cursodeoratoria.com. Aquí con el tema voz profesional. Hablábamos anteriormente del tono. En esa colocación de la voz interviene una tercera característica y cualidad de la misma, el timbre. Debido a la forma, dimensiones y proporciones de los resonadores vocales, cada voz humana tiene su timbre propio, muy personal, muy particular. Si la voz está colocada y los resonadores funcionan bien, entonces se produce el timbre natural, que es el propio y original de cada persona, es el sello personal de cada individuo. El timbre natural puede ser opaco o brillante. Por descolocación de la voz se producen los timbres característicos o de caracterización, que pueden ser defectos o efectos de actuación. La dicción, que es la pronunciación correcta de las palabras, es otro elemento fundamental en el manejo de la voz y del habla, pero no por eso menos importante que los demás. Debido a que sin esta el mensaje que se quiere hacer llegar al receptor no cumplirá su objetivo. Se encuentra estrechamente relacionada con la velocidad o ritmo, que es el resultado de las extensiones de los fonos alineados en segmentos, palabras y frases, incluidas las pausas. Para ejercitar la dicción se recomienda realizar constantemente ejercicios de trabalenguas. Dichos ejercicios permitirán mejorarla día tras día. El último elemento considerado en el proceso de la fonación es la redacción o expresión. Para poder expresarnos correctamente, es necesario que nuestra redacción sea adecuada. No obstante, en muchas ocasiones no contamos con un guión determinado, por lo que nuestra redacción es mental, lo que nos lleva, en algunos casos, a improvisar, lo cual no es un inconveniente. El problema surge cuando nuestra agilidad mental no está ejercitada, sin considerar lo amplio o parco de nuestro vocabulario. Y es entonces cuando recurrimos al uso de muletillas y de tonitos, que para nadie es grato escuchar, que en lugar de favorecernos en el manejo y uso de nuestra voz, nos perjudican. Por consiguiente, la estrecha relación que guarda la unión de todos estos elementos considerados en la fonación, respiración, emisión e impostación o colocación de la voz,